Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Tuve la oportunidad de estudiar en el SENA en esa época con instructores muy buenos. Recuerdo a Joaquín Hernán Cortés, que hoy es pensionado, el finado Pastor López, Ezequiel Tarazona, William Pinilla en esa época, instructores muy buenos y muy dedicados, que lo primero que le enseñaban a uno en esa época era la ética. Era lo primero que a uno le enseñaban, que eso ahora es muy... Creo que eso, no sé si esa materia la darán todavía. Pero tuve la oportunidad de estudiar con ellos en esa época en un curso que se llamaba Trabajador Calificado en Ganadería Bovina. Después trabajé en la Caja Agraria de esa época como perito evaluador a tarifa en la Caja Agraria, cuando eso Ramón Mojica era el gerente. Después entró el finado Guillermo Gómez. Yo estuve en esa transición y estuve trabajando en la Caja Agraria un tiempo. Y después pues supe de que el profesor Joaquín Hernán Cortés, Heriberto Hernández de El Incora en esa época, y el padre Orlando Osorio con Monseñor Belarmino Correa Yepes en esa época del Vicariato Apostólico del Guaviare como obispo, montaron un programa que se llamaba Fondo Ganadero Familiar y me dieron la oportunidad de trabajar en ese programa. Pero yo llegué a la vereda Mirolindo a trabajar allá con una droguería y a prestarle asistencia técnica, social y ambiental a todas las familias que se habían beneficiado del programa Fondo Ganadero Familiar. Después la sede era en Cerrito, yo la pasaba entre Cerritos y Mirolindo y varias veredas visitando la gente que tenía ganado. Y después se compró la finca de Latico, que ya era como la finca piloto en la vereda Nuevo Tolima para trabajar allí, y desde ahí se hacía la asistencia y de ahí se montaron unos modelos con el SENA, que hubo un internado aquí en esa época en Nuevo Tolima, y ahí se empezó a hacer el trabajo en la vereda Nuevo Tolima. Recuerdo que cuando llegamos a la vereda Nuevo Tolima, las fincas eran llenas de coca por todo lado, nadie quería saber de nada, había muy poquita ganadería. Y pues en esa época nosotros empezamos a hablar con la gente de que había que buscar la forma de percibir recursos de otra cosa lícita, porque a cualquier momento la coca se iba a acabar y que la gente en qué iba a quedar. Y yo recuerdo mucho que Monseñor Belarmino insistía mucho en ese proceso, de que había que hacer finca, había que mirar otras cosas. En esa época pues ya había mucho potrero, pero no había casi ganado. Y por eso pues el programa, porque en esa época se hizo el programa Fondo Ganadero Familiar porque había mucha infraestructura en pastos montada, más no había ganado. Entonces la idea era semillar a la gente de ganado, pero a la par en esa época pues era muy difícil hablar con la gente porque todo el mundo estaba en el auge de la coca también y todo el mundo tenía coca y todo el mundo vivía de la coca. Pero poco a poco fuimos viendo que la gente se fue entrando a otros procesos, porque era que la gente llegó al Guaviare fue a conseguir plata, a conseguir plata y a irse. Y muchos llevan 50 años, vinieron a conseguir plata y a irse, pero llevamos 50 años acá. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura.